Muy buenos días. Ya casi nos acercamos a la Navidad. Así que el tiempo que tenemos de preparación cada vez es más breve, o más bien, deberíamos de empezar a sentir la preparación en nuestro corazón para ese momento. La alegría que empieza a crecer en nuestro corazón por el hecho de celebrar que Dios nos ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo para hacerse semejante a nosotros, excepto en el pecado, precisamente para pagar nuestro pecado, y que ahora tú y yo, al aceptarlo a Él, podamos convertirnos o hacernos en hijos de Dios. Hoy el Evangelio habla del momento en donde Juan el Bautista va a ser presentado en el templo, va a ser circuncidado, y hay un pequeño debate sobre cuál es el nombre que él va a recibir. Algunos pensaban que se tenía que llamar igual que su papá, Zacarías, porque en aquel entonces el ponerle el nombre al hijo significaba darle una misión, y muchas veces querían que continuara con la misión de la familia como si fuera un negocio familiar, ¿no? Que los hijos se dediquen en la empresa de la familia. Pues así era antes, ¿verdad? El nombre significaba la misión y muchas veces se le pasaba a los hijos. Hoy nosotros sabemos que cada quien tiene una misión única, que cada quien tiene un propósito único. De ahí la importancia de escucharlo. Y Juan el Bautista tenía una misión muy específica, por eso no continuó con el nombre de su papá, sino que cambió totalmente. Pero más que enfocarme el día de hoy en reflexionar sobre Juan el Bautista, que casi todos los años este texto ha tomado mi atención, hoy me quedé pensando en Zacarías, que antes no habló, no podía hablar y después empieza a hablar alabando a Dios. Escuchemos el Evangelio y te invito a que te enfoques un poco en el personaje de Zacarías. Sí, ciertamente pensar en el nombre de Zacarías y Juan y el que lo presentan al templo y todo lo que sucede en torno a Juan el Bautista es increíble. Pero hoy te pido que te concentres en Zacarías, lo que habrá estado experimentando él al contemplar que su hijo ya iba a ser circuncidado y todo lo que implicaba este acontecimiento. Dice así el Evangelio. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. A lo mejor no recuerdas muy bien el contexto. Déjame lo menciono muy breve. Zacarías, un sacerdote, su esposa Isabel. Los dos ya de avanzada edad. A Zacarías le toca en suerte entrar a ofrecer el incienso en el lugar santísimo y en eso se le aparece un ángel que le dice, tus ruegos han sido escuchados. Tu esposa va a tener un hijo. Zacarías duda y pregunta ese cómo va a ser eso en un sentido de, pero ya somos viejos, estériles, ancianos, ¿cómo va a ser esto posible? Una pregunta muy diferente al contexto de la Virgen María cuando pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Así en querer saber más detalles. Zacarías fue una pregunta de duda.
Bueno, el ángel se molesta y le dice, a partir de ahora perderás el habla. ¿En qué momento recupera Zacarías el habla? Cuando nace el hijo y lo presentan en el templo. Aunque no quiero detenerme en todo el significado de los nombres, es importante entender que Zacarías significa Dios recuerda. Pero el nombre Juan significa Dios es misericordia o la gracia de Dios. En cierta forma nosotros podemos ver el Antiguo Testamento, todas las leyes, las alianzas, la memoria, pudiéramos decir, del pueblo, pero en el Nuevo Testamento se abre la gracia, la misericordia. Y en Juan, en Zacarías, podemos ver esta experiencia de quedar mudo. Cuando nosotros recordamos tanto el pasado, no tenemos opción para el futuro. Nunca hay que ignorar el pasado, porque como dicen, el que ignora el pasado tiende a repetir los mismos errores. No, hay que aprender del pasado, la lección, pero no significa que nos quedemos en el pasado. Y creo que aquí está precisamente el aspecto de enmudecer, de cerrarnos, de no abrirnos cuando nos quedamos estancados en el pasado. Es sorprendente que en este tiempo de Navidad hay tantas estadísticas de personas que caen en la depresión porque seguramente se quedan en el pasado. Y claro, el pasado, sobre todo en estas fiestas de Navidad, pues todos nosotros pasamos una infancia quizás con pobreza, pero llena de ilusiones, llena de alegría, porque el amor de una familia, de tus papás, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, quizás aunque sean tamales o lo que fuera, cuando somos niños, eso es una gran alegría. Pero quedarnos estancados en el pasado, quizás ahora tú de adulto que tienes tu propia familia, te entra la nostalgia y eso hace que impidas abrirte al presente, vivir el momento. Por eso el nombre es Zacarías, que él recuerda, Dios recuerda, sí, Dios recuerda, pero también Dios es misericordioso, Dios se abre a la gracia. Y tú y yo también deberíamos de abrirnos a la gracia y a la misericordia. No porque el ayer haya sido de tal o cual forma, no debiéramos nosotros de quedarnos estancados en aquella situación, sino entender y comprender que Dios es misericordioso y su gracia se derrama sobre cada uno de nosotros. Así que te invito que el día de hoy, más que el recordar, pregúntate cómo puedes vivir el día de hoy en la misericordia de Dios y en la gracia. Sí, quizás recordar cuando nosotros jugábamos en la calle, cuando quebrábamos las piñatas de barro, cuando corríamos todos en las posadas y con las velitas de Navidad o las luces de Bengala. Quizás todo eso nos llena de mucha alegría. Sí, qué bueno, pero hoy, ¿cómo podemos abrirnos a disfrutar este momento en el que estamos viviendo? El día de hoy, ¿cómo podemos abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y decirles un te quiero, un estoy pensando en ti, estás en mi oración o, aunque no estamos cercas, ¿sabes que te quiero? Yo creo que si el día de hoy nosotros nos abrimos a una creatividad, a la misericordia y a la gracia de Dios, indudablemente podremos experimentar cosas mejores que el ayer. Porque siempre la gracia y la misericordia de Dios es más grande y mejor que el recuerdo. ¿Que Dios recuerda? Sí, pero su misericordia es abundante sobre nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, sea Él quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo esta anécdota que seguramente la he contado cuando reflexiono en este evangelio, pero es importante que lo veamos, porque a veces cuando vemos una caricatura o cuando vemos algo que le sucedió a alguien más,
es más fácil poder evaluar nuestra vida. Dicen por ahí que un señor pues había cometido un grave error y le fue infiel a su mujer, pero se reconciliaron y ya habían vivido mucho mejor, habían salido adelante. El hombre realmente cambió y hacía todo lo posible por ser un ejemplo de marido. Pero la mujer no perdía ninguna oportunidad para recordarle a él el error que había cometido. Hasta que llegó un punto en donde el Señor, cansado, la confronta y le dice: oye, pues no se supone que tú le dijiste frente al sacerdote que tú ya habías perdonado y que habías olvidado ese error que yo cometí. Y la mujer le contesta a su marido: sí, yo le dije al Padre que yo te perdoné y yo lo olvidé. Pero yo no quiero que tú lo olvides. Quiero que tú recuerdes el daño que me hiciste. Y es ahí donde nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿qué tanto ella había perdonado? ¿Qué tanto realmente ella había tratado de olvidar aquella situación? A veces nos quedamos estancados en el pasado y aunque el día de hoy tengamos tantas posibilidades de vivir felices y quizás el marido de ella el día de hoy era mucho mejor que el que era antes de que cometiera ese error, pero ella no podía disfrutarlo porque ella seguía estancada en el pasado. Hoy, sí, ciertamente hay que aprender de los errores del pasado, y aunque pudiéramos decir que para eso es importante recordar la historia, es mucho más importante abrirnos a la gracia, abrirnos a la misericordia de Dios en el presente, porque es más peligroso cerrarnos al futuro y quedarnos en el pasado que simplemente el olvidar el pasado mientras estemos abiertos al futuro. Hoy creo que es una gran oportunidad para recordar el pasado con alegría y vivir el presente con intensidad. Que tengas un excelente día.